Pues, mira, me llamo Olegario González Rozada. Nací el 9 de enero de 1941 y empecé a trabajar primero con los albañiles a los 15 años en Perabeles. Y estuve trabajando allí un año, aproximadamente un año. Y después a los 16 pedí modo para la mina y tuve 3 meses fuera, 3 o 4 meses fuera al exterior, de guardafreno. Y después entré para la mina. Y antes de los 18 años llegó una orden de que no podían entrar después hasta los 18. Y los que estábamos adentro, pues sacábamos 2 días fuera y hablábamos allí un vigilante que estaba al exterior, que hubiese sido minero, hablábamos cosas de la mina y tal, 2 días a la semana. Y después cada 3 días, cada 3 meses o así, una semana aquí a la escuela de formación que hay aquí en Sotrondio. Una escuela que dábamos ahí pues unas charlas. Acuérdome que me tocaron ahí con Cholo, con todos los que llevamos quintos que tocábamos ahí. Y después, claro, después a la mina, pues empecé a picar a los 19 años fui a picar. ¿Qué vos hablaba en los charles estes? No, ahí hablaba Camporro de lo que había en la mina, después otros hablaban de cosas sociales, de cuando había que ir que íbamos a un sitio que sabían que estamos de pueblo, que tal, cuando vais a lo mejor que vais a un sitio de una casa comidas, pues cómo se había que comportar para comer, o sea, cómo se había que tal, o sea, que explicamos muchas cosas ahí. Aprender un poquitín de todo. De todo, sí, aprendimos ahí un poquitín de todo. Tienen los de unos allá, damos explicaciones, pero era del ayuntamiento. Eso era de aquí, del ayuntamiento de San Martín. Antes de los 17 para la mina y a los 19 a picar. A picar, de picador. Sí, a picador. Y después con uno de esa mesa y yo estuvimos subiendo una chimenea, ya, que ya era lo más malo ya, pero yo ya llevaba pues ya los 7 o 8 meses picando y fuimos allí porque ya era peor y más peligroso, pero ya porque ganábamos más. Acuerdo perfectamente. Y después ya seguí picando y a los 26 años pusieronme de posteador. Y después a los 29 años de mandarme de vigilante interior, vigilante de la rampla, para los testeros, no para la galería, cuando estaban otros con camineros y eso, no, con picadores, con barrenistas que estaban llevando un nivel, otros que tenían que dar contratajes en la rampla, y yo tocóme eso después hasta que me jubilé, con los años de servicio, a mí no me tocó prejubilación. Yo tuve allá, faltarme de menos de 3 meses para los 50 años, pero claro, cada año que estábamos en los testeros cumplimos 1 año y medio. Entonces yo ya como si tuviera, cuando me retiré, 65 años. Retiréme con el 100%, Sí. por la edad. ¿Y en qué pozos trabajaste? En Pozo Samamés, y tuve 2 meses cuando se averió en el pozo Sotón. Ahí entonces todavía estaba yo picando. Estoy picando ahí en el Pozo Sotón, que era bastante peor, más polvo y más caluroso, peor que el Pozo Samamés. El Pozo Samamés estaba mejor ventilado de aquella. Hasta que no bajaron los plantes de que antes llegaron hasta cuarta, bajaron hasta sexta, entonces ya cuando ya empezó el pozo, entonces ahí había más polvo, ya peor, pero antes no, antes estaba un pozo muy bien ventilado, había un ventilador aquí en un arrimadero, otro aquí al pie del lavadero y otro en Blimea. Y claro, hay mucha diferencia de un pozo a otro. De aquellos calores, yo allí, claro, los de allí ya tenía un pantalón corto y tal, yo tenía el pantalón largo y posaba la camisa y quedaba en la camiseta y aquellos calores, después retorcirla, tal, y meterla en bolso y poner la camisa seca para salir. ¿Cómo iba el trabajo de picador y cómo iba el trabajo de posteador? De posteador. Sí. Bueno, pues mira, el trabajo de picador, das a destajo, tienes que dar tira a la madera. Cuando son esas minas, a lo mejor que ya, sí, porque los plantes tenían a lo mejor 100 metros de una a otra, pero si la mina va inclinada, si está vertical son 100 metros, pero si está inclinada, según el inclinamiento que tenga, tiene más largo, y se tira por arriba hasta no siendo 15 metros, a lo mejor por bajo, son 3 series por bajo, que son 15 metros, había que dar tira por bajo para que
porque si no de arriba ya era muchísimo, muy largo, porque había mucha madera que bajar. Y entonces eso ya por bajo, entraba el pinche y tal, y los picadores dar tira, andamiarlo, y después dimos dar tira y andamiarlo una vez cada uno, un día uno, otro día otro, porque andamiarlo ya es peor que de ir dando y tira para abajo, de ir de tira, y cuando yo para arriba, ya apurrir la madera y dar tira para arriba. Sí, sí, sí. Y después, claro, llegues al testero y tienes que, si ya la tienes posteada anterior, picarla, y para ganar jornal tienes que postearla, si no, no ganabas el jornal. Tienes que también a lo mejor dar tira a los picadores, no siendo que tengas que ir a poner una bocarrampla abajo, porque a bocarrampla hay el pozo donde se carga el carbón, y mátase uno porque rellénase, y después al otro día darlo adelante, pero tienes que tener una bocarrampla preparada para adelante, para que después que cargue por el otro pozo, que ya queda matado, quiere decirse que ya queda rellenado. Porque la mina, pues para ir bien, pues tiene que estar a 6 metros o así del testero, el relleno. Cuando queda muy para atrás, y es muy peligroso que quede muy para atrás el relleno, porque entonces cuando se puede fundirse la mina. Y claro, o sea, para ser posteador dices que hielo vais a los sitios más peligrosos, ¿no? Sí, sí, el posteador siempre tiene que ir al sitio, que el picador y el sitio es peligroso también, pero más el posteador, porque cuando hay que se fundió o que tal allí, y el picador, el posteador que tiene que ir a postearlo. Que marcharon unos posteadores y que está feo para meterse en primeros y tal, y estoy hablando de las minas verticales. Y después yo tocóme también en minas tumbaes de sacar hierro cuando era posteador, explotación por hundimiento. Y es que va hundiéndose, no va relleno, va hundiéndose, el hierro va aguantando, pero hay veces que tienen metióse hasta fundirse, sacar hierro, y tienen matados algunos recuperando hierro también, y es peligroso. Pero yo a mí nunca me tocó ni nada. Tuvimos unos años, acuérdame que era Daniel el Curro de el Samamés, y un que se llama Minin, que era de Mino, que era de Blimea. Y tocó también al de la Bobia, al Telemán y el Barbero, Honorino, me parece que se llamaba Honorino el Barbero, recuperando hierro también. Y va sacando y pegan esas explosiones, ¡bum!, cuando se funde. Y claro, el hierro aquello aguanta, pero hay veces que después dobla ellos lo delante de la cabeza, y eso cuando se saquen hay que mandarles para afuera ya a reparar, porque es que sale ellos para arriba el chisme y otros, o sea que tienen esto, más sale un chisme de por dentro. Oye, ¿y cómo llegaste a vigilante? Bueno, de vigilante tienes que medir lo que hacen los picadores. ¿Cómo te lo ofrecieron? ¿O tuviste que estudiar algo o alguna cosa? Bueno, sí, tienes que saber, oye, tienes que, lo que tienes que saber no es tampoco muy difícil. Tienes que tener la experiencia previa. Pero lo que más importante es tener la veteranía de serlo, porque muchos que hayan estudiado de la hostia van de vigilantes, y si no saben de mina, pues tienen la teórica, pero falta la práctica. Yo la práctica tenía la toda, porque fui pinche, fui picador y fui posteador, y la práctica tenía la toda. Claro. De práctico. Bueno, y un trabajo de mucha responsabilidad igual, porque... Bueno, de vigilante hay responsabilidad, porque si hay un accidente, pues ya hay tal, pues a ver, si eres tú el culpable, pues tienes unos problemas muy, muy gordos, tienes que exigir, tienes que ir y exigir que haya seguridad. Hay sitios que hay repueblos, que hay tal, y hay picadores que van y ponen una puerta delgada, y yo, no, esto no, esta tiene que ser más gruesa, porque si no baja esto, no, mira que está seguro, y qué tal, y yo mejor llegaba y quitaba y ponía yo una gorda allí, porque yo sabía hacerlo. Y después, oye, mañana échame una que sea gorda para ahí, no metes una delgada para ese sitio que es peligroso. Y los frenos, cuando hay frenos que son minas verticales, había que exigir que tienen que ser frenos gruesos, porque son delgados, fúndese baja la serie de arriba y mátate igual allí. Para eso está el vigilante, para exigir y para tal. Y si lo hacís mal, bajar el camarada, oye, esto está mal hecho. ¿Qué hiciste? Esto está aquí mal, pues claro, pero yo como lo sabía, pues yo sabía que había que hacerlo como lo había que hacer. El capataz baja por el taller, a lo mejor hay más talleres, bajaba una vez que a lo mejor cada 8 días por aquel taller, porque tenía que bajar por otros, y tú, el que es responsable de aquel taller es el vigilante. El responsable, si lo tienes peligroso, si lo tienes tal, pues eso es responsable, y eso es el que te llama la atención.
tenéis que tenerlo en condiciones. Y todavía teniéndolo en condiciones, pues hay accidentes. Yo tuve 20 años y la verdad no se me mató ninguno. Y solamente se mancó una vez uno que tuvo 8 días en el hospital, que cayó en costero por un costazo. ¿Y Por algún derrumbamiento o algo así? Sí, y algún derrumbamiento. Y después al otro día, pues hay que ir allá y decir, oye, mira, ahí de esta manera, ya tal. Yo, si estaba en peligro allí, estaba yo allí. Porque yo sabía, y el posteador que estaba allí también sabía hacerlo. Sí, peligros, claro, peligros en la mina hay muchos, por muchas precauciones que haya. Yo mientras que cuando entré aquí en este pozo, que tuve ahí 34 años, un año estuve fuera con los albañiles en Peravés, que tenía 15 años, pero ahí tuve 34 años, pues matáronse muchísimos. Eso, en Villar, ¿no? En Villar, matáronse muchísimos. Sí. Muchísima gente. Yo conmigo tuve la suerte que no se mató ninguno. Era un pozo peligroso. Bueno, no, normal, como en otros sitios. Bueno, hay otros más peligrosos que tienen más grisú. Este también lo había, pero no era tan peligroso. Hubo los más peligrosos por culpa del grisú, que había explosiones, que había que tal, eso. Bueno, aquí también una vez se explotó en una chimenea y a dos chavales y no se mataron de milagro los dos. No les pasó nada. Unas veces más peligros que otros, pero peligros, casi siempre hay algún peligro. De que una serie o sea, una envergadura que tiró, que tal, y hay que poner un caballete, que hay que tal, y claro, esas cosas siempre suceden que a poco, peligro, en las ramples hay peligro siempre. En la galería también lo hay, porque tienen matados a barrenistas, pero por lo menos ahí pueden. Sí, tal, a lo mejor da ellos tiempo a marchar un poco y escapar, pero la mina no tienes para dónde escapar, son minas verticales y a lo mejor no te da tiempo de llegar a la otra serie o soltarte abajo o apartarte para la de abajo. Sí. ¿Cómo se detectaba el grisú? ¿Con la lámpara? Sí, el grisú, pues nosotros teníamos que revisar las chimeneas cuando a lo mejor yo no tenía una rampa, estaba en la rampa y tenía coladeros que revisar, que se habían encerrado. Pero a lo mejor había una chimenea que estaban subiendo en otro lado y mandaban al vigilante de la rampa a revisarla. Y a lo mejor tenía 100 y pico metros ya. Y tenéis que ir, no podéis ir con la lámpara aquí colgada, porque tenéis que, cada poco, si debes así, que ir a derecho, tienes que ir agarrando los postes, pues tenéis que ir mirando cada poco para ella, porque empieza a subir una llama y empieza a quedar azul y apagarse la llama. Y si aquí hay grisú ya. O sea, si se apaga la llama, significa que, claro, que no hay oxígeno. Que no hay oxígeno. Que no hay oxígeno y como te ha salido un minuto o dos, ya está asfixia. Ya. Además el grisú no huele ni nada. No. Hay que decir, oye, sí, huele el grisú. Yo nunca me olió. No huele nada. Y una vez pasóme que en una chimenea, pues estaban unos picadores subiéndola y estaba muy duro. Y dicen, bueno, vamos a barrenar aquí. Pues mira, vamos a barrenar y dejamos nota para disparar. Digo, no dejar nota para no barrenar, porque dispárase y tira los mangueres y arma para tirar de la hostia. Mira, no puede ser. Y entonces el capataz bajó y digo, mira, yo no os dejo nota, no barrenar. Pero bajó el capataz, subió a la chimenea y dijo los picadores, mira, si barrenamos aquí un 80, mira, mañana queda aquí, subimos un 80, si no sabemos que a subir ni un metro porque está muy duro y tal. Y el legario dijo que no nos dejaba nota. Y fue, bueno, barrenar, dejo la nota yo. Y dijo a mí, oye, bajó por la rampa, pero oye, tú no dejaste, no, había que no disparen porque eso blá, no sé qué más. Y él cayó, y hubiera dejó nota él. Y al otro día, había que subir de los dos picadores que estaban contigo a revisar, ir contigo. Pero yo digo, no, subo yo, no hace falta que suba nadie. Esperar, y tenéis que después dar tiro a la madera y tal, para que vaya a subir, volver a bajar y tal, subo yo. Y no me dicen nada, y yo estoy para arriba como 15-20 metros, no sé cómo yo poner para la lámpara y ya tal, y apágase. Y yo digo, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Y bajo, digo, me cago en 10, pero ¿qué pudo haber pasado? Si tal forma, oye, que dejó Jaime nota y disparemos. Digo, y no me decís nada. Digo, ahora de aquí para arriba vais a subir todos los días conmigo. Así que no me decís nada y casi caigo yo ahí. Porque yo iba más confiado porque yo tenía que tener la manguera arriba y tenerla y que había una turbina 300 tirando y que no había grisú ningún día.
Y aquí yo iba tal, pero miraba igual, miré tal. Si no se me acuerda tirar para arriba 10 metros, allí quedo. Sí, sí, y entonces después salí y armé de Dios con el capataz. Y digo, pues ahora mismo voy a estar con el ingeniero. Fue yo, no vaya, que no sé qué tal. Pues no fui. Pero aquel día, aquel día fue el día que más peligro tuve en mi vida, que no, allí, por haber quedado allí. Sí, sí. Y no fue culpa mía, fue culpa de que no, ni me lo dicen ellos, ni me lo dijo el capatán, ni me lo dijo ningún que se disparó. Al disparar, al salir, al disparar, tiró la manguera, doblóla y fundió arriba 4 o 5 metros. El que hundió lo tiró a madera y es que hundióse. Y pues el dijo, bueno, pues ahora voy a ir al ingeniero, que ahora ahí está fundido, ahora hay para otro día que levantar aquello. Así que mira lo que hiciste allí. Y yo que casi llego allá. Digo, esto no te va a fallar. No, me mira, yo que para aquí, yo que para aquí. Pues no fui a estar con el ingeniero. Ya. Pero feo se pasó otra vez. Y otra vez, que hubiera aquí uno que se llama Manolín, que es hermano de Vicente, y sí que tiene el premio como yo, que se afició, o sea, tenía que ir a revisar, tal, dejó la lámpara abajo y vio que hay un costero y estaba cerca y fue a desdoblar la manguera. Desdoblóla y metió el griso abajo y fastidiólo. O sea, tirólo y bajó de cabeza y pegó con una mamposta con la cabeza y allí se mató. Y entonces mandaron a mí para allá. Y yo dije a mi mujer, mira, tengo que ir mañana tengo que ir donde se mató, pues, ay madre, entonces que te baje, igual te matas también. Digo, no, porque se mate uno en una mina, entonces marchamos todos, y es como una carretera, si se matan camioneros van a dejar los camioneros, si se matan taxistas van a dejar los taxistas. Pero ese peligro hay en todos los lados. Y así, y entonces, yo estaba, bueno, estaba conmigo, y era un que se llama Chispas de vigilante conmigo. Y digo, oye, nada más que aquel subió 250, nada más con postes, la manguera que la ponga para arriba, ¿eh? Que ya sabes que ahí lo que pasó y tal, pero sí, vale. Entonces yo llego y estaba 5 metros nada más y estaba la turbina tirando. Pero el picador hubiera picado y llenó la manguera de carbón. Y yo como a 5 metros, ya que ya turbina tirando, como digo, tal, yo iba colgado aquí y tal, cuando meto la cabeza y casi caigo. Digo, Mica, yo creí que me hubiera dado un infarto. Digo, Mica, dame el posterior, ven para acá, que dio un infarto. Y yo estoy, no sé qué. Y en esto que me voy a reaccionar, pero bueno, ¿qué puede pasar? Y voy yo y miro, y pongo la lámpara así, pum, casi abajo del todo y apágala. Entonces ya que el picador picó y llenó la manguera de carbón, y como está chillana, para después encarar para arriba, amacizó la de carbón y estaba lleno de grisú. Eso fue la imprudencia porque el vigilante no vio y el picador no dijo nada, ni nada, porque tenía que darse cuenta que llenada de carbón que no ventilaba. Pero él como acabó de ventilar y tal, no pasó nada, pero después aquello acumuló el gas y ahí otra vez que ahí casi la palmo también. Y tú ahí perdiste el conocimiento, ¿no? Perdí, sí, llegué y casi caigo, casi pierdo el conocimiento también. Pero mareado del todo. Sí. Mica, pero ¿qué me pasó? Pero que llamo pues ven para acá, oye, pues tú que da un infarto. Confúndeselo con un infarto. Y entonces, claro, después soltemos la turbina y soltemos, está macizada de carbón. ¿Cómo iba a pensar yo que iba a dejarla llena de carbón el picador y que no hubiera desganchado para soltar el carbón abajo? Amacizó la manguera y imprudencias que se cometen, que cometieron, que casi pago yo con lo mismo que el otro. Y tú después de tantos años en la mina, ¿que sientes tan afortunado de haber trabajado en la mina? ¿Fue una cosa que dices, bueno, no había otra cosa y pagábase bien? Yo te digo la verdad, sí, la mina es peligrosa y tal, pero yo, estuve con los albañiles un año, y antes de ser albañil, voy para la mina y soy picador otra vez. Porque el albañil y es peligroso también, y sobre todo aquella, que en aquellos andamios con llaves que no tenían ni, que si te da mareo ya te matabas. Pero yo, de invierno, un frío de la hostia, de verano unos calores de la hostia, digo, no, pues yo, si tuviera que empezar la vida hoy, sé lo que sé, diva para la mina otra vez. Hombre, si tuviera tu trabajo mejor que la mina, claro que diva tu trabajo.
Pero si entre de albañil, de ir para albañil o de ir para la mina, de ir para la mina. Sí, sí. Tratábamos bien, la empresa era unosa, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre Bueno, fue yo, unosa. a mí tocóme Duro Felguera muchos años. Que con Unosa empezamos a ganar más picadores y todo. Con Duro Felguera, la Duro Felguera era la que menos se ganaba de de toda Asturias. Porque estaba el Pozo San Luis, que ya era de los catalanes, no sé qué, ganaba muchísimo más. Y yo estaba en las mines de la Gueria, de que yo vivía en Berot, y pasando la Covedilla, ya estaba en aquellas mines. Tuve si iba a trabajar para allí, pero nada más que hay unas nevadas muy grandes por invierno y no es que iba a pasar para allá. Que si no hubiera ido para allí, ganaba mucho más que ganamos nosotros aquí. La Duro Felguera era una de las que menos se ganaba de Asturias, los mineros que menos se ganaban eran los de Duro Felguera. Estaba esa de ahí, y después esa que era de los catalanes, que esa es San Luis, y después estaba la de las minas de la Huella, que era también de los catalanes, estaba en Acollaona, que era también de los catalanes, y había, había más empresas que la de la Folguera, pero aquí. Después no me acuerdo de más ya. Ah, y sí, y estaba Pozo Venturo, que era también no me acuerdo de qué empresa era esa, que no era de la Folguera. Llegó no sé, después ya San Luis ya lo metió en todos los mines que funcionaron, cogióles aquí casi todos unos allá. Tú, tocaríate vivir las huelgas del 62, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, pues del 62, claro, ya me tocó a mí, yo, verás, yo fui a picar bueno, en el, yo me empecé de 19 años, nací en el 41, 51, Tendrías 60, 21 años. en el 60, el 60 fui a picar ya. En el 60 ya era picador. Y cuando fui a esa huelga ya estaba, yo ya era picador, ya llevaba 2 años picando. ¿Y cómo fue aquella época de las huelgas? O sea, Ahí ganasteis muchos derechos, ¿no? ¿cómo era? Ganasteis muchos derechos, ¿no? Sí, en el 62 sí, en el 62. Y una huelga que pasemos, yo estaba ganando, picando carbón, 3.500 pesetas, y ya pasé a ganar 5.000. Ya me subieron 1.000, casi 1.500 euros, 1.500 pesetas. Y después fueron fueron subiendo cada año, pues, daban un estatuto, que, o sea, que subimos, fueron subiéndomelo. Y fuimos ganando más, fuimos mejorando mucho. ¿Y aquello cómo empezó? Porque, bueno, sería difícil, ¿no? Vosotros en UNOSA integraban vos en el sindicato vertical, ¿no? Sí, sí, estamos en sindicato vertical. Sí, 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 no había otro, ya el sindicato vertical. Y ahí tampoco se podía mover uno mucho, digo yo, ¿no? No, no, nosotros, sí, sí, pero el vertical, nosotros, en que no nos decía que fueron, claro, que nosotros cuando hay programas que no por imprecio, que no tal, cuando ya digamos a la huelga, no trabajamos. Y no trabajamos y a lo mejor después al otro día para ver los otros, para ver a la otra gente. Ni nada, y después que sí, que ya miraremos y tal, pero poner nada, siempre está muy difícil de sacar precio. No, no, después ya después cuando fue la UNOSA, pues ya calificaban, vinieron a calificar, donde está más duro pues tenía más precio, donde está más blando tenía menos, y ya fuimos mejorando bastante. Sí, sí, sí. ¿Y de salud cómo te encuentras después? Porque tuviste muchos años, ¿eh? Sí, sí, muchos años. Oye, de salud, pues hasta el año pasado no tomaba una pastilla para nada. Pero ahora el año pasado ya empezó a decir como si me dieran mareos, ya todavía que y tal, y un poco malo, y de la espalda y tal. Dijeron que era un pinzamiento que tengo en la columna. Y que hay 40 años que lo tengo ya. Dijeronme, cuando que me sacaron una radiografía, dijeronme, claro, que se notaba que trabajé con pesos pesados y que tal. Digo, sí, sí, trabajos materiales también. Y tuve 1 mes y medio de baja, y tuve 40 años que me dolía, y ahora empezó a molestarme, y está molestándome, tomando pastillas y todo, está molestándome algo igual. Sí, sí. Bueno, un pensamiento ya doloroso, pero bueno. Bueno, hay que aguantarlo, hay que aguantar. Pero no, ahora con las pastillas duerme menos, hombre. Lo que pasa es que antes caminaba marchado de aquí a la Castilla, venía para la Campeta, venía tal. Ahora no, ahora toque, ando por aquí, pero más despacio, y cuando canso, sentarme, porque empieza a dolerme fuerte. Sí, sí. Pero bueno, ya de la edad que tengo, que son 84 y el 9 de enero ya 85, claro, son muchos años. Estás un chaval, hombre. Bueno, de momento estamos aguantando, sí, sí. Todavía ganas de comer tengoles, así que no hay problema. Sí, sí. ¿Y el trabajo de, por ejemplo, de cuando empezaste a cuando te retiraste, cambiaría muchísimo? Va todo, hombre, sí, sí, hombre, todo.
y para la gente ganaba más dinero, todo igual, porque antes los que no estaban los testeros ganaban poco dinero, antibadores, no ganaban mucho, estos camineros, relevadores, todo eso, no ganaban mucho, no, nada. Bueno, después ya ganaban un sueldo más decente. Sí, sí, los pinches ganaban muy poco, los ayudantes de mineros muy poco, después no, ya ganaban un sueldín, ya, oye, poco mejor, claro, menos que los que están picando, los que están de barnistas, o ayudantes barnistas también, porque el ayudante barnista ya tenía el 80% de los beneficios que tenía, o sea, del destajo. Sí, ya ganaba un sueldo bueno, pero el ayudante minero, una rampla, no, ese no tenía nada, beneficio ninguno, nada más que el jornal. Y el jornal era pequeño. Ya. Por eso cuando estamos de pinches queríamos ir luego a picar, porque ganabas más. Claro, claro. Oye, ¿qué me cuentas de las fiestas del pote? ¿Cómo eran las fiestas del pote cuando tú eres chaval? Ah, el fiesta del pote, oye, no, muy bien. O sea, que tocaba mucho la orquesta Peral, acuérdame que tocaba la Marimbas Punto Azul, siempre te hicieron buenas orquestas. Que ayer cuando cantaba Cholo Boys, aquel que se vio después cantar por televisión. Sí, sí, no, muy bien, las fiestas, y después siempre, después la orquesta Landriana, trajeron muchas orquestas buenas ahí. Y a Bagaita y a tal, ¿no? Yo ya diría de nen, ya iba allá, de a la fiesta al pote. Después ahora hay muchos años que no voy porque empezó, decidimos, el mes de agosto, dimos siempre para Torrevieja, que tenía mi hermano José un chalet allá, y entonces, por la estancia no pagamos nada. Y dimos mi hermano allá, y entonces, claro, dimos siempre en agosto, de vacaciones. Y después, claro, después ahora, en agosto, iba después para Ledesma, después que me retiré, y ahora hay unos cuantos años que no iba a la fiesta poste ya, que no voy. Sí, sí. Y ahora como marcho para el banco, estoy 3 meses allá, ya no vengo a las fiestas. Pero bueno, yo que no tengo tanta afición como antes, porque el ruso, un de los monarcas de la Rebollá, estaba en Bélgica, venía de Bélgica, pedía permiso, lo que sea, venía siempre a la fiesta, aunque tocaba el tambor también. Sí, sí, sí. Claro, antes habría muchísima gente, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Y ahora ya te digo, ahora yo ya llevo unos cuantos años ya que voy 3 meses seguidos a Ledesma. Desde junio, el 7 de junio hasta el 7 o el 10 de septiembre. Sí, sí. Ya no vengo por aquí, no siendo que caigan entierros de gente que conoces, que tal. No vengo por aquí nada, esos 3 meses. Bueno, pues nada, muy bien, mira, yo voy a quiero darte esta invitación a que el día 4 de diciembre nos veamos ahí en la iglesia de Santa Bárbara y para darte el homenaje y el galardón, ¿vale? Sí. ¿Qué te parece el premio? ¿Préstate a recibir este premio? Hombre, claro, hombre, claro que me pesta, sí, hombre, sí. Eso ya por descontado. Y bueno, yo creo que hay una cosa que os merecéis, porque son tantos años y la cuenca minera, la verdad que sin las minas, dieron mucha riqueza los minas aquí, ¿eh? Sí, sí, hubo mucho trabajo aquí en el Mines. De que cuando yo empecé, estaba funcionando el de los pozos, que era esos de ahí de arriba, de Primea para arriba, todo, o sea, cada 100 metros había una boca viena. Estaba funcionando todavía, funcionaba todavía los de Pozo Santa Bárbara, no, los mines de monte. No, había mucho trabajo, estaba funcionando todo esto por aquí. Y claro, eso notábase en los pueblos que Estaba había. Cotomusel también, los mines de monte de Cotomusel. Sí, sí. Pues se hicieron el Pozo Carrio, tal. No, está funcionando todo muy bien. Vendría mucha gente de fuera a vivir para acá, ¿eh? Sí, vieron gente aquí con nosotros en Villar, tocamos mucha gente de fuera, venían de Galicia, venían de Andalucía mucha gente, venían de Castilla, mucha gente también. Sí, 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 había muchísima gente de fuera. Sí, sí, sí. Mira, este hay otro regalín que te vamos a dar, que son unos vagonetes, unos galletes Ah, ves. que ves que tienen, bueno, los pozos Muchas gracias, me Hombre. calles en la mar. Sí, sí. para que les comas ahí, que les comáis juntos tú y tu mujer. Sí, sí, echa un traguimo, que no bebiste nada. Sí, vamos a tomar un poco Coca-Cola.
Si fuera de tarde, ya era mejor un cubo libre, pero ahora ya mejor una Coca-Colina fresquina, ¿eh? Ahora sí, ahora tienes hasta la cuenta para beber, ¿eh? Ahora está perfecta de Sí, sí, fría. porque yo cuando está de la nevera no he hecho hielo, pero esto ya que no me di cuenta de meter en la nevera y tenías ahí fuera.